níquel, perteneciente a la Corporación Venezolana de Minería de PDVSA Industrial, ubicada en los hermosos valles de Aragua y Miranda. Aquí se produce aproximadamente el 2% de la oferta mundial de ferroníquel, con procesos realmente ingeniosos que van desde la planificación y extracción del mineral hasta la obtención de esta valiosa materia prima para la industria metalúrgica. Esta planta trabaja con procedimientos rigurosos de seguridad y mantiene una política ambientalista, ya que se encarga de reforestar las áreas del yacimiento que han sufrido la extracción del mineral. Loma de Níquel es la primera planta procesadora de níquel en el país. Su yacimiento fue descubierto en 1941, pasando por distintos dueños hasta que en 1992 fue entregada a la transnacional Anglo American con una concesión de 20 años. A partir de 2012, Loma de Níquel, por un proceso de reversión de la concesión, pasa a formar parte de PDVSA Industrial. Después del petróleo, esta es una de las empresas que genera más divisas para el desarrollo del país. El mineral calcinado es introducido en hornos eléctricos y por procesos de fusión y reducción se produce escoria y ferroníquel. El ferroníquel se transporta en cucharas hasta los hornos de refinación donde se extraen sus impurezas. Este metal ardiente puede alcanzar hasta 1550 grados centígrados. En refinación, la colada pasa por dos fases. La fase de oxidación que removerá el carbón y fósforo de la mezcla y la fase de reducción que removerá el sulfuro. Una vez que a la colada se le inyecta el oxígeno para extraer el carbono sobrante, es traída hasta acá, donde estos tres electrodos gigantes van a formar un arco eléctrico para elevar su temperatura. Luego se agregan los aditivos necesarios y vuelven a elevar la temperatura hasta 1590 o 1650 grados centígrados aproximadamente para permitir un proceso de sulfuración y sacar el azufre en forma de escoria. Y estas impurezas terminan flotando como escoria que luego es retirada, ¿cierto? Sí, esas impurezas se transforman en óxido de escoria, la cual es la encargada de absorber todas esas impurezas. ¿Por qué es necesario realizar todo este proceso antes de pasar a granulación? Esas impurezas en alto porcentaje son dañinas y no son maleables para el proceso que se quiere utilizar. La arena industrial que se genera como un subproducto en el proceso de obtención del ferroníquel contiene un alto porcentaje de sílice y magnesio. Según investigaciones realizadas por el personal de Loma de Níquel, este material será destinado para la elaboración de bloques, adoquines y otros productos de la construcción. Una vez finalizado el proceso de refinación de la colada, se toman las muestras necesarias para conocer la concentración de níquel en ellas. Se transporta el metal líquido en una cuchara especial hasta un tanque de agua, donde el choque térmico va a provocar el proceso de granulación y saldrían formas amorfas como esta de ferroníquel. Después de la granulación final, el producto es clasificado en un almacén por concentraciones de níquel. El almacenamiento debe ser muy cuidadoso, no puede exceder un margen de error de 3% en las concentraciones de níquel. Por ejemplo, si llega material con una concentración de 20% de níquel, puede almacenarse junto con la que tenga 21%, 22% y hasta 23%. Pero si llega material con 24% de concentración de níquel, debe almacenarse aparte, porque esto podría alterar las especificaciones solicitadas por el cliente. Las reservas de mineral en Loma de Níquel son de aproximadamente unas 40 millones de toneladas métricas. Esto representa una reserva aproximada de 600.000 toneladas métricas de níquel.
Desde aquí se cargan los containers que van a ser despachados a los puertos de La Guaira y Puerto Cabello para surtir los mercados extranjeros y los pequeños mercados nacionales. El potencial de producción en esta planta oscila entre 16.000 y 18.000 toneladas métricas de níquel al año. La utilidad de esta materia prima producida en loma de níquel es cuantiosa. Es un elemento indispensable para la fabricación de productos con acabados en acero inoxidable. Pero las perspectivas son mayores. Producir acero inoxidable para el mercado nacional y para los países hermanos del ALBA y Mercosur. Dentro de los proyectos de loma de níquel también se estima el estudio de exploración geológica para la extracción de níquel al norte del estado Cojedes, con una superficie de aproximadamente 91 kilómetros cuadrados. La Corporación Venezolana de Minería Loma de Níquel se preocupa por el medio ambiente, no genera emisiones de polvo, recicla el agua que utiliza y las zonas intervenidas son reforestadas. Acompáñanos en una próxima entrega de Ingenio Industrial, empresas de PDVSA que garantizan el desarrollo de nuestro país. La Fundación Nacional El Niño Simón te invita a ser parte de su obra teatral Una Navidad en la Estación, los días 3, 4, 11 y 12 de diciembre, desde las 2 de la tarde. Ven a la casa del artista, Sala Juana Sujo. No